Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después de recibir la gracia de Dios, viene la paz. Paz de Dios, paz que únicamente Dios puede dar, no de este mundo, sino paz de Dios en su reino. Déjame preguntarte algo. ¿Has muerto al pecado? En otras palabras, ¿has muerto a la carne con tus pasiones y deseos? Si es así, libre de la ley eres y cumples la ley por medio del Espíritu que mora en ti. Bueno, en esto nos enfocaremos en el estudio de hoy. En el libro de Romanos, capítulo 7, acompáñenme y veremos lo que dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 1. También podemos conocer o se conoce por la epístola a los romanos, o el evangelio de Romanos. El evangelio significa buenas nuevas. Bueno, empezamos en el capítulo 7, versículo 1. Dice, aquí Pablo nos dará una ilustración del matrimonio, acerca del matrimonio, acerca de la ley de nosotros. Estamos atados ante la ley de Dios mientras estamos en vida espiritualmente. Versículo 1 dice, comenzando. ¿Acaso ignoráis, hermanos y hermanas? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñará del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. La ley, aquí la ley que nos está mencionando no es la ley que nosotros conocemos como la ley que hay en el mundo, sino la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Los mandamientos de Dios, la ley de Dios, en la ley de Dios, la mujer está unida a su esposo mientras tanto que éste vive. Seguimos, dice. Pero si el marido muere, hablando carnalmente, si el esposo muere, ¿a qué ella queda libre de esa ley del marido? Si el marido muere, la mujer queda libre para poderse casar con otro hombre si es que así lo desea. Pero lo que nos está diciendo aquí, bueno, como lo que dice en Mateo, capítulo 19, el Señor nos enseña que desde el principio no fue así. Cuando la mujer o el hombre se unen para siempre. O por causa de fornicación, se separan. Bueno, vamos a enfocarnos en lo que nos dice aquí. Pero si el marido muere, ella queda libre de esa ley. Queda libre y si se casa con otro, no altera. Verso 3 dice. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltero. Si en vida del marido. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Vamos a tomar en cuenta cuántas veces hemos visto la palabra muerte, cuántas veces vamos viendo morir en este pasaje. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltero. Aquí Pablo nos da la ilustración del matrimonio, pero ahora nos va a decir el propósito en el versículo 4. Así también vosotros, hermanos y hermanas, dice el versículo 4. Ahora te vas a dar cuenta el por qué empecé haciéndote esa pregunta. Esa pregunta, si es muerto al pecado, si has muerto a tus deseos,
Porque dice aquí el versículo 4, así también vosotros, hermanos, hablando hermanos y hermanas, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Cristo, Señor nuestro. A fin de que llevemos fruto para Dios. Lo que vemos en el capítulo 6 nos enseña acerca del bautismo, cómo debe morir la persona anterior. Aquí sigue lo mismo diciéndonos eso. Diciéndonos si hemos muerto a nuestros deseos, nuestras pasiones y deseos, hemos muerto a la ley, hemos muerto. Y ahora no vivimos conforme, como dice en el versículo 14 del capítulo 6. Dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia, estamos diciendo, estamos bajo el Espíritu. Si vives en tu carne, estás bajo la ley, estás bajo condenación. ¿Por qué? Porque vives en tu carne y la carne nos lleva, dice más adelante, nos lleva a muerte. ¿Por qué? Porque estamos satisfaciendo nuestros deseos, y no los deseos de los que nos lleva al Espíritu. Aquí lo vamos a ver en el versículo 6. Vamos en el versículo 5, dice, porque si mientras estábamos en la carne, aquí nos está hablando si ya has muerto al pecado, si ya has muerto y resucitado, siendo nueva persona en el Espíritu de Dios. Verso 5 otra vez, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Pero ahora, libres de la ley, les voy a decir he escuchado mucho, he leído incluso de lo que nos habla aquí en este versículo. Muchas de las veces cometen el error de que cuando leen la Escritura o enseñan la Escritura, solo se toman de un versículo y no ven el contexto. El contexto quiere decir de lo que se viene hablando. Muchas veces dicen o enseñan, ya no estás bajo la ley, como dice el versículo 14 del capítulo 6. Y ya no, por lo tanto, ya no es válido la ley. Pero de ninguna manera, dice Pablo. Aún estamos viviendo, estamos bajo la ley y no has muerto al pecado. Es lo que nos está enseñando Pablo aquí. Verso 6 otra vez. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. ¿Por haber qué? Estamos libres de la ley solamente sí, por haber muerto. Para aquella que estábamos sujetos. Estábamos sujetos bajo la ley, bajo la maldición de la ley. De modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, si se dan cuenta, si te das cuenta en este versículo, en este mismo versículo, estamos viendo el Espíritu. Espíritu estás viendo, si estás viendo en tu Biblia, versículo 6, al final donde dice Espíritu, está con letra grande, la letra E en letra grande. Cuando tiene esa letra E en letra grande, está hablando del Espíritu de Dios. O sea, que nos está diciendo bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, que es la ley. Si vives en Espíritu, el Espíritu de Dios te guiará a hacer lo bueno. No te guiará a hacer los deseos de tu carne, te guiará a hacer los deseos y seguir los deseos que el Espíritu de Dios está en ti. Versículo 7.
aquí nos dice, aquí nos da una respuesta hacia aquí, aquellas personas, como les he dicho, dicen, ya no funciona, incluso se escucha mucho, dicen, ya no soy creyente del Viejo Testamento, soy creyente solamente del Nuevo. ¿Por qué? Porque la ley ya no existe. Versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? Es una pregunta. ¿La ley es pecado? Se contesta solo. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley se dio por lo que dice en el capítulo 3, versículo 20, que se dio para que la gente, de la persona, el humano, se diera cuenta, sepa que estaba pecando delante. Por eso se dio la ley, para el conocimiento del pecado, como nos está diciendo aquí el versículo 7. Seguimos en el versículo 8, dice, otra vez, dice, versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, por ejemplo, no codiciarás, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Capítulo 5, capítulo 13, nos dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. Lo que nos está diciendo Pablo aquí, ¿por qué dice? Porque sin la ley el pecado está muerto. Está muerto, ¿por qué? Porque no se da el conocimiento, no se sabe, estás pecando delante de Dios. No tienes conocimiento de que estás pecando, pero por la ley estás conociendo de que estás pecando delante de Dios. Eso es lo que nos dice, versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el pecado que yo, y yo morí. Cuando vino el mandamiento, lo que acabamos de leer en el capítulo 5, versículo 13, dice Pablo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que estaba codiciando. Por ejemplo, estaba codiciando, entonces estaba traspasando los mandamientos de Dios. Se dio cuenta, vino el conocimiento que estaba pecando delante de Dios, y por lo tanto, ese pecado llegó a la muerte. Por eso dice, yo morí, porque se vio tanto entre sí que es pecaminoso. De lo que nos está de este capítulo, del versículo 7 a donde termina el versículo en el capítulo 25, nos enseña Pablo acerca del que el pecado que muere en nosotros, en cada una de las personas. Porque, como dice el capítulo 5, versículo 12, el pecado entró por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Lo que estamos viendo aquí nos está enseñando que nuestra naturaleza es pecaminosa. Por lo tanto, estamos separados de Dios. Estamos viviendo en la carne. Aquí está lo que nos está diciendo Pablo, es una batalla entre la carne y el Espíritu de Dios. Porque lo que vamos viendo es acerca que nuestro cuerpo o nuestra mente y deseos quieren hacer otra cosa, quieren hacer nuestras pasiones y deseos de lo que nos guía en la carne. Es lo que está diciendo Pablo aquí, lo que nos está enseñando, que su carne lo lleva para otro lado y el espíritu lo lleva para otro lado. Pero seguimos. Verso 10. Y allí que el mismo mandamiento era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? El mandamiento resultó para muerte porque se dio cuenta de que estaba pecando.
de que por la ley se dio cuenta de que estaba traspasando el mandamiento de Dios. Porque el pecado, verso 11, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. Lo mismo que nos está diciendo en verso 10. Otra vez. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Vuelvo a repetir. De manera que la ley a la verdad es santa. Nos dice así, y nos dice muchas veces que la ley, el mandamiento es santo. ¿Por qué? Porque por la ley nos da el conocimiento de que estamos traspasando el mandamiento de Dios. No dice que ya no estemos bajo la ley, que ya no funciona la ley y que ya no está traspasando la ley. Ya no estamos bajo esa ley, sino que estamos bajo esa ley. Pero solamente cuando tenemos buen entendimiento es cuando venimos a torcer, a cambiar la palabra. Seguimos. Dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué dice que es santo? ¿Por qué dice que es bueno? Porque nos enseña nuestra pecaminosidad, nos enseña lo que estamos en pecado, que estamos viviendo en pecado, que estamos pensando en pecado, santo y bueno. Pero, si de verdad has muerto, ya no vives conforme a tu carne, sino que vives conforme al Espíritu. Eso lo haremos en el capítulo 8, verso 13. Luego, lo que es bueno, la ley, vino a ser muerte para mí. Dice Pablo, te responde, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrar ese pecado, produjo en mí la muerte. Por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Aquí viene lo que venimos viendo. Lo que venimos hablando es lo que se viene diciendo entre el espíritu y la carne. Mas yo soy carnal, viviendo el pecado. Pablo se está usando a sí mismo. No es que dice que él es el pecado. Esta llamada es de un correccional de Carolina del Norte. Sí, sino que también se usa, por ejemplo, dice yo. Demostrando la humildad en primer lugar, demostrando a sí mismo que también él tiene pecado. ¿Por qué? Porque tenemos todos la misma naturaleza. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es ¿qué? Es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Bueno, el pecado que mora en su naturaleza. La naturaleza que viene desde el principio, desde el primer hombre que metió el pecado al mundo. Nuestra naturaleza pecaminosa es lo que estamos en el Pablo. Vamos a entender un poquito mejor en el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17.
Dice, digo pues, andad en espíritu. Si ves el espíritu con letra grande, el espíritu que mora en ti, el espíritu que ha venido a vivir en ti en el día que recibiste la gracia de Dios, en el día que recibiste el evangelio de Jesucristo. Ese espíritu es lo que nos está diciendo aquí. En letra grande, siempre, cuando lo veas en la Biblia, en letra grande está hablando del espíritu de Dios. Dependiendo del contexto, pero dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Es lo mismo que nos está diciendo Pablo en el capítulo 7. Esto se pone entre sí para que no hagáis lo que queréis. Vamos otra vez en el capítulo 8. Perdón, capítulo 7 de Romanos, versículo 18 dice: y yo sé que en mí esto es mi carne. Yo sé que en mí esto es en mi carne. No mora el bien. ¿Por qué? Por naturaleza. Porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si lo que nos está diciendo es que porque no estamos queriendo hacer el bien, pero por nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere hacer otra cosa, y es lo que no nos gusta. Dice, no quiero. Y si hago, verso 20, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O el pecado que mora en mí. La naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Solamente Dios, el Señor, cambia esas naturalezas y les enseña y nos da el Espíritu de Dios. Nos da el Espíritu de Dios como nos regala. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Seguimos con lo mismo, con la naturaleza que está en nosotros. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, interior, en el Espíritu de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva contigo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de este muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Te responde, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a Dios, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si servimos al Espíritu, servimos a Dios, pero si servimos a nuestra carne, servimos al pecado. En el capítulo 8 nos va a enseñar acerca de lo que es vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Bueno, se me acabó el tiempo. La gracia de Dios está con todos nosotros. Shalom.